Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Capricornio, aquí con este 5 de copas, se ve que muchos de ustedes es posible que estén sufriendo por la pérdida de algún capital, de algún dinero, de algún ingreso. Esto puede referirse a la pérdida de algún empleo, a algo que ustedes querían obtener y no lo obtuvieron, algún gasto de imprevistos, algún negocio que no salió como ustedes esperaban o una inversión que perdieron pues ese capital. Pero no ha sido todo su dinero. Aquí hay copas que quedan de pie, o sea, hay capital que todavía tienen, que todavía se mantiene de pie. Sin embargo, sí hubo una pérdida sustancial, algo que los está haciendo como que llorar, sufrir por esta pérdida. Pero la energía de esta carta te dice que el sol siempre vuelve a brillar, que te desahogues, que llores lo que tengas que llorar, pero definitivamente es algo que vas a superar eventualmente. Y lo vas a superar porque acá viene el 6 de bastos. Y posiblemente eso que quizás tú veas como algún tipo de pérdida, lo que realmente sea en tu vida es una inversión. Siempre yo le digo a mis hijos y a mí misma, cuando hay algún tipo de pérdida económica, siempre la miro como inversión. Eso fue lo que invertiste para aprender X cosa. Y la carta del 6 de bastos precisamente te dice que vas a estar venciendo esa situación, que las vas a estar sobrepasando. El 6 de bastos es victoria, es triunfo, es éxito, es un reconocimiento de haber superado alguna situación o haber obtenido algún logro. Estando, por supuesto, detrás de ese 5 de copas, es evidente que eso que estás sufriendo o esto que estás pasando lo vas a superar. Te van a estar reconociendo que lo superaste, que lograste pasar por encima quizás de algún tipo de dificultad económica, de dificultad financiera, algo que realmente pues te tenía en queja, algo que te tiene en algún tipo de sufrimiento o angustia. El 6 de bastos te garantiza de que esto lo vas a poder pues superar y vas a ser reconocido por otras personas. Gracias a esto, delante de ti van a aparecer varias opciones. Hay opciones que quizás son buenas y otras que lamentablemente no lo son. Y pueden ser propuestas engañosas, porque aquí todas las cosas no están claras. Así que te va a tocar echarte para atrás, ver la figura completa y definir cuáles son buenas opciones y cuáles no lo son tanto. Así que aquí vas a tener pues que aprender a definir cuáles son las correctas y cuáles son las que te podrían pues llevar a otro desastre económico o a perder quizás lo que tengas de pie. Pero vas a hacer un buen análisis. Vamos a ver ahora qué cartas vienen acompañando el 9 de copas. Con este 9 de copas, Capricornio, evidentemente para muchos de ustedes hay un sueño que se va a hacer realidad. Así que esta parte del 5 de copas, donde hicieron algún tipo de gasto, algún tipo de inversión y ustedes actualmente lo están viendo como pérdida, eso eventualmente los va a estar llevando a que uno de sus mayores sueños pues realmente se cumplan, o simplemente el cumplimiento de ese sueño que muchos quieren es salir de esa situación de pérdida donde vieron que su economía pues estuvo en declive. Pero esta carta solamente confirma lo que ya me decía el 6 de bastos en la lectura de ustedes, que iban a tener éxito, que iban a lograr superar esa situación. Y por supuesto, sus sueños se hacen realidad, obtienen ese logro. Obtienen un logro relacionado muchísimo con esta reina de oros, que viene a decirles que aquí hay una llegada de estabilidad, de abundancia y de seguridad económica. Acá ustedes con esta carta es una energía que les va a proporcionar orden en su economía, prosperidad, y van a poder estar gestionando todo lo que ustedes tienen, todo en su economía, todas sus finanzas, y lo van a poder hacer crecer. Así que no solamente que les va a dar estabilidad económica, sino les va a dar el poder para que eso se reproduzca, para que esto crezca y para poder hacer rendir muchísimos más frutos. La influencia de esta carta también está indicando de que en cualquier proyecto en el que ustedes estén, en algún empleo o lo que sea que ustedes estén haciendo actualmente, van a estar disfrutando de muchísimo éxito y van a tener resultados económicos que les van a permitir la estabilidad económica. Y viene pues muchísimo amor o muchísimas sorpresas, porque este as de copas
trae abundancia, trae prosperidad y trae felicidad. Así que esta prosperidad no viene solamente acompañada de dinero. Sí, aquí hay dinero, aquí hay abundancia en todos los sentidos. Esto también podría estar indicando de que uno de sus sueños hechos realidad significaría también poder tener algún bebé en casa. Cuando me sale el as de copas, también si alguien querría tener algún bebé o está pensando en tenerlos, pues esto se referiría a ellos también, porque habla de muchísima felicidad, muchísima fertilidad, muchísima abundancia y prosperidad económica. Esto es como una felicidad completa, señores. Vamos ahora a ver qué viene acompañando el 10 de copas. Por supuesto, Capricornio, ¿quién no se va a sentir feliz con un as de copas, con toda la abundancia? Por supuesto que tus sueños aquí se van a estar haciendo realidad y vas a estar celebrando, vas a estar aquí pues con celebraciones, celebrando tus éxitos, tus triunfos y esta abundancia que va a estar llegando a tu vida. Van a estar celebrando que por supuesto un sueño se te hizo realidad. Para aquellos que sean estudiantes, pues evidente de este signo, por supuesto, si tienes familiares que sean estudiantes de este signo, o si tú eres estudiante o estás haciendo algún tipo de curso, algún tipo de certificación, pues definitivamente podría esto referirse a una inversión que hicieron en su carrera, en su curso, en su certificación, y quizás lo viste en algún momento como una pérdida de dinero o como que drenó tu capital. Pero definitivamente esto va a llegar a buen término, te va a llegar al éxito. Tienes varias oportunidades después quizás de continuar un trabajo, de mejorarlo. Tu sueño se va a estar haciendo realidad y debido a eso vas a tener pues estabilidad económica y van a estar celebrando. ¿Y por qué me referí a estudios también aparte de economía? Pues precisamente porque acá me aparece junto con este 3 de copas el 3 de oros. Y el 3 de oros me está hablando de que ustedes es muy posible que estén también celebrando de que ya lograron perfeccionar algo que querían hacer. El 3 de oros es la carta de continuación del 8 de oros. El 8 de oros era el aprendiz que estaba perfeccionándolo, pues el 3 ya lo logró, el 3 lo consiguió, ya el 3 terminó la etapa de estudio y es experto en lo que hace y va a estar recibiendo pues el reconocimiento de otras personas, las felicitaciones de otras personas y definitivamente tiene muchísimo que ver con este 6 de bastos que me aparecía acá. Así que ustedes van a estar celebrando la culminación de algo que aprendieron, de algo que perfeccionaron, de algo en lo que ya ustedes son expertos. Y eso fue un sueño que se les va a cumplir, un sueño que se les va a estar haciendo realidad a muchos. Y esa celebración se extiende no solamente para ti, sino para tu familia. Esto van a estar disfrutándolo tus padres, tus hijos, tu cónyuge. Si me dices, yo no tengo cónyuge, yo no tengo hijos, quizás, o no tengo familiares cercanos como padres o hermanos para celebrarlo y para compartirlo, pues definitivamente podría estar haciéndolos con amigos. Aunque esto se refiere más a familia, familia nuclear, familia cercana, que va a ver los frutos de todo esto que ustedes obtuvieron. Así que definitivamente, Capricornio, aquí este 5 de copas es un gasto que tuviste quizás para una certificación, para un negocio, para una inversión, para un cambio de puesto de empleo. Y esto evidentemente va a permitir que tu sueño se haga realidad, que cumplas tus objetivos y vas a tener felicidad y celebraciones en familia. Señores, aquí hay 1, 2, 3 cartas de celebraciones, cartas de éxito, cartas de prosperidad económica y de abundancia. Por supuesto, si muchos querían tener algún bebé, pues evidentemente también se podría referir a esto y ustedes estarían pues celebrando de que lo consiguieron, de que lo lograron y los van a estar celebrando evidentemente en familia. Vamos ahora con tiempo divino. Es la carta que sale en la carta del romance del amor que ni tiempo me dio a decirlo. Y te están diciendo que confíes en el tiempo divino, que el amor va a estar arribando cuando menos lo esperes. Así que si alguien está esperando tener alguna pareja y dice, ¿cuándo va a aparecer el amor de mi vida? Pues nada, señores, en tiempo divino, quizás esa persona tenga que cumplir algunas cosas antes de llegar a tu vida, tenga que aprender algo, tenga que mejorar y por supuesto va a llegar a tu vida en el momento adecuado, en el momento correcto, en el tiempo divino que tiene que estar llegando.
Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Carta de Capricornio del unicornio te están diciendo, esta es la carta del mago del tarot normal, y te dicen que hay magia en el aire y que puedes manifestar todo lo que tú necesitas para tener éxito. Y vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles y tu maestro, tus guías o quien quiera que lo estés manifestando, pues te están enviando. El primer número es el 39. Segundo número, wow, el 38. Aquí se repite el 3 de copas, celebraciones. Y como tercer número, el 48. 39, 38 y 48. Voy a ponerlos acá en la cámara para que lo puedan observar bien. Acá están. Y aquí están tus 3 números. Y déjame la frase, Capricornio, para manifestar lo mejor de esta lectura para ustedes. Aunque aquí, por supuesto, hay un chorro de frases que se podrían decir, pero nada, vamos a quedarnos solamente con una. Yo puedo manifestar todo lo que necesito para tener éxito. Yo puedo manifestar todo lo que necesito para tener éxito. Y nos vemos, Capricornio, en el próximo video. Hasta la próxima.